Ok, ya vimos Edad Media, Renacimiento, Barroco, en ese orden. Ok, el siguiente salto en la historia de las corrientes literarias de la humanidad, de la historia, tenemos al neoclasismo. Y el neoclasismo está catalogado en el siglo XVIII al siglo XIX. ¿Ok? Y bueno, pues el neoclasismo lo que trata de exaltar y de imitar es a la cultura, a la escritura de Roma y de Grecia. Y ellos rechazan totalmente el estilo barroco y ahora ellos están guiados por la razón y la realidad. Recordemos que en la historia de Grecia y Roma, pues obviamente Grecia es la cuna del pensamiento humano, de la filosofía, de la ética, de todas estas grandes ramas que estudian al ser, ¿ok? Entonces en el neoclásico la escritura se enfoca al ser, a la persona, a exaltar esos valores, tal y como lo hacían los romanos y los griegos, que ellos eran narcisistas, eran sociedades también sumamente egocéntricas. El ser humano era lo máximo y no podía ser limitado por ningún otro pensamiento, incluyendo deidades. El hombre como centro de toda la creación, el hombre como máximo exponente, y vaya, entonces pues venía todo esto guiado a través de ya no las emociones, ¿ok? Sino la razón. Todo se razonaba. Si se movió una hoja era porque el viento ejercía una fuerza y empiezan a surgir estos pensamientos. Y también sobre la realidad. Brincamos al romanticismo del siglo XVIII y también siglo XIX, y en el romanticismo viene entonces ahora un vuelco, ya no al ser eh, banal y enfocado en sí mismo, sino ahora habla de la fantasía, la imaginación y la espiritualidad, sobre la subjetividad y el individualismo. Entonces, al hablar sobre estos elementos, surgen grandes novelas, grandes historias que empiezan a inducir al pensamiento humano a un mundo diferente al que se palpa, un mundo diferente, un estilo diferente. Y no se le llama romanticismo por el hecho de que hable totalmente del amor, sino que se le llama romanticismo por la estructura en la que se estaba escribiendo. Al hacerse con imaginación y espiritualidad, evoca otra vez a las emociones. ¿Ok? Brincamos al realismo, y el realismo está colocado en el año 1825 al 1861, y el realismo analiza obviamente la realidad, los problemas existenciales, los defectos y males de la sociedad. ¿Ok? El romanticismo está navegando en una burbuja de amor, pero de sentimientos y de irrealidades, y el realismo le dice, vuélvete a la tierra, enfócate, porque esto es lo que está sucediendo, nos encontramos en este punto, estamos así, 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 así. El realismo aterriza todo ese pensamiento, y entonces vienen escritos más crudos, más explícitos y más vivenciales, más reales, ¿ok? Brincamos al naturalismo en la segunda mitad del siglo XIX, y está caracterizado por el dertimismo, perdón, y el positivismo. ¿Ok? Aquí empieza ya otra vez esa investigación hacia lo que vemos, porque existe, las comprobaciones, etcétera, etcétera. Empieza ya a avivarse ese pensamiento y ese espíritu curioso que caracteriza al ser humano. Después tenemos el simbolismo en el siglo XIX, también ubicado ahí, y pues el simbolismo está en contra del realismo y el naturalismo. Es romántico y es espiritual. ¿Ok? Al ser simbolismo, pues estamos hablando de cosas, elementos simbólicos como el amor, como el desamor, como la lealtad, etcétera, etcétera. Todos estos valores que fortalecen el espíritu humano, otra vez se retrocedieron, lo rescataron, y entonces emerge nuevamente ese pensamiento. Tenemos ahora sí el modernismo, que ya es un género un poco más actualizado a nuestros oídos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, esta corriente literaria es una categoría mundial
y exalta la belleza ideal, la perfección. Y en el modernismo entonces empezamos a ver cuerpos estructurados, literatura más explícita en cuanto al ideal, a la belleza, personajes ya más descritos con más elementos, etcétera, etcétera. Finalmente, y concluimos así nuestra línea del tiempo inicial, con el vanguardismo que se desarrolla durante el siglo XX. Y el vanguardismo expresa y enseña un nuevo y libre, una persona, perdón, nueva y libre, con sentimientos, con tendencias, con todas estas impresionismo, todas estas tendencias de vanguardia que existen en nuestra realidad y que permiten la exploración, ahora sí, del conjunto de espiritualidad con la realidad, fusiona y viene esa explosión de ideales. Muy bien, chicos, pues hasta aquí sería la clase de hoy sobre la introducción a las corrientes literarias. Así que estemos atentos a lo que viene para la siguiente clase. Un saludo, hasta luego.